Ok. Pues muy buenos días. Tengan todos ya con un clima más acogedor. Bueno, también para aquello otro. Pero para un cafecito, bien padre. Acogedor. Un pequeño chascarrillo. Bueno, pues para otra de nuestras pláticas el día de hoy vamos a platicar acerca de nuestros maestros. Y no solamente por mencionarlos o hacer un recuento de todos aquellos que en algún momento de nuestra vida han sido importantes para nosotros y nos han dejado algún aprendizaje, alguna guía, algún ejemplo, una eh, inspiración, sino que vamos a comentar qué fue lo que hemos aprendido, cómo lo hemos trascendido, y puede que mucho, a lo mejor ustedes hagan clic con algunas cosas y también aprenderlas, integrarlas a sus aprendizajes y cómo en la vida son pequeños apalancamientos, ¿no? Que te van desenriatando, como yo a veces digo, ¿no? O sea que Coloquialmente. sí, entonces a lo mejor algunos de ustedes son maestros también de nosotros, o sea, no solamente es hacia arriba el aprendizaje, también de repente Es de personas que arriba son para iguales a abajo. nosotros o incluso personas que son más jóvenes, más pequeños, también puedes adquirir aprendizaje o te muestran ciertas fortalezas que a veces uno piensa que solamente a la gente mayor o a los sabios, a los grandes personajes se les aprende, ¿no? Son muchas personas, incluso puedes aprender de la música, puedes aprender de películas, de personajes históricos, entonces trataremos de mencionar pues, los más importantes y como digo, puede que por ahí alguno de ustedes salga mencionado. Tampoco eh, vamos a profundizar tanto a detalle sobre las personas, pero a lo mejor sí hacer alguna mención especial, ¿no? Pero bueno, Pues, saludcita. échense un café, un té o una caguama, Salud. si prefieren. Cada quien va con lo que decida. Mm, Mitigar el frío o el fresco. Muy bien. Y bueno, pues vamos a mencionar muy rápidamente, bueno, ¿qué es un maestro? ¿No? Son maestros de vida, de muerte, ¿qué tipos hay? Bueno, desde cierta perspectiva, un maestro es quien te muestra como un abanico de posibilidades, te muestra Otro ver el mundo, ¿no? un panorama más amplio, más allá de lo que tú conoces, Ujú. ¿sí? Entonces, de alguna manera, es alguien que te está enseñando, o te está guiando, o te está entrenando, o te está... dependiendo para qué. Hay un para qué, hay un por qué, hay un cómo. O sea, hay toda una... aunque no sea algo formal, pero de alguna manera hay toda una metodología, ¿sí? Una serie de pasos en la que se va dando este aprendizaje intencional o no intencional, ¿sí? Y puede ser, pues tenemos diferentes tipos de maestros, ¿no? Hablábamos cómo plantearlo, ¿no? La charla. Ujú. Entonces hablábamos que hay maestros de vida, pero también hay maestros de muerte. Y entre estos, pues no siempre son maestros, o sea, personas como tal. A veces Son, son son situaciones. situaciones, son conceptos incluso los que nos muestran esta parte. Entonces, pues podríamos partir de este parteaguas, ¿no? De lo que nos está mostrando. Y justamente nos muestra algo que no está, o que no está en nuestra realidad, o que ya está, pero no la estamos entendiendo. Entonces se detonan situaciones en las cuales nosotros tenemos que resolver con nuestras actitudes, con nuestros valores, con nuestras habilidades, con nuestros dones, con nuestras herramientas profesionales, de oficio, humanas, morales, o sea, etc., etc., ¿no? Entonces ponemos todas estas que mencioné en juego para decir, a ver, bueno, es esta situación,
esto es lo que voy requiriendo, o muchas veces ni siquiera eso utilizamos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo la dinámica de eso, o sea, qué está sucediendo ahí y nos dejamos ir. Entonces, pues, al menos yo desde la perspectiva en estos últimos 3 años, lo que yo he manejado mucho es ver maestros de vida, o sea, que me espejean, que me están enseñando, que yo no me estoy dando cuenta. Y mucho de esto es como quitar esa parte, o sea, de solo culpar. Aquí es un concepto, ¿no? No es lo mismo culpar que responsabilizar. Uh-huh. Entonces yo tomo mi parte corresponsiva en la situación implicada, porque para que haya una situación o un problema, pues se necesitan 2 personas mínimo, ¿no? Entonces, ahí es cuando en esa lección yo tomo mi parte corresponsiva de lo que la otra persona me está espejeando, cuál es la parte que a mí me corresponde tomar de acción, de decir, ok, a ver, necesito esta actitud, necesito esta herramienta, necesito este valor en particular. Y eso pues me lleva a una serie de pasos, ¿no? De lo que estaba yo comentando ahorita al principio. Entonces, pues bueno, para mí es la forma en lo que lo veo, y obviamente que han habido pues muchos tipos para la vida, al menos me he topado con muchísimos tipos de maestros en cada una de mis áreas de vida. Entonces, pues sí ha sido medio interesante el tiempo que me tardó darme cuenta de eso, porque yo estaba enojada, resentida, y hace unos días me acordaba, y hoy en la mañana en particular estaba lavando los trastes y me inundaron un montonal de personas a la cabeza que pues fueron maestros, pero pues maestros no a la buena ni a la mejor manera. ¿Cómo ves tú yo? Pues sí, porque también existen, o sea, hay aprendizajes que no necesariamente los adquieres por una influencia correcta, sino que a chingazos, o sea, hay uh-huh. Cosas que, pues el primer maestro sería ese, no la vida, ¿no? O sea, tal cual las circunstancias que tenemos, que vivimos difíciles, pues de repente nos marcan y nos dejan algunos aprendizajes y los adquirimos. Sí. Pues esto va a ser un común denominador en el tema de los aprendizajes. O sea, uno puede aprender de cualquier maestro si tenemos solamente apertura. Si tenemos apertura, si tenemos optimismo, entusiasmo, sin esas cosas, por mejor maestro que tengas, por muy sabio que sea, por muy experimentado en la vida o en el aspecto que tú quieras, más bien que te quiere enseñar, si tú no tienes apertura al cambio, al aprendizaje, a ver las posibilidades, de nada sirve, ¿verdad? Y de hecho nuestros primeros maestros de vida son nuestros papás. No vamos muy lejos. Ahí donde empieza la vida, empiezan nuestros 2 primeros maestros de vida. Muchas veces yo me he fijado como tanto en pacientes como en alumnos que he podido acompañar en procesos terapéuticos, chicos o chicas que no conocen a su papá, que no se hizo cargo, que los abandonó, que se separaron o se divorciaron en algún punto de su infancia o de su adolescencia, y es como esta de, es que me dejó, me hizo falta y no le importó esto y lo otro. Pero en tu caso, ¿y el aspecto positivo? Ahí viene la parte esta que yo también en su momento pues no me daba cuenta, por eso ahorita ya me acompaño y acompaño. Es justamente esa fue la lección. Hay muchos especialistas, ¿sí?, del área clínica que dicen, pues es que, pues qué feas formas, ¿no? En todo caso de ser un aprendizaje, o por qué tienes que decir que es un aprendizaje. No, pero o cada quien, ¿no? Cada quien lo puede ver. Y es que el tema ahí que lo que sucede es que nuestros papás, tal cual, a ellos a su vez tampoco nadie los preparó para ser y que no es una papás, situación mucho menos que esté en nuestras manos, ¿verdad? Pues no, o sea, las formas no están en nuestras manos. Tanto los hijos son maestros para los papás, como los papás a su vez son maestros de los hijos. Lo que sí está en nuestras manos y en tus manos, y aún tienes a tus papás, es te digo, tener esa apertura
para adquirir el lado positivo o el lado de aprendizaje que las situaciones te van dejando, ¿no? ¿Qué te van mostrando? Y justamente ahí está el punto, o sea, la lección o el gran aprendizaje para ti en esta situación fue el que no estuviera, de la manera que no quiso estar, porque pues puede haber muchas formas, ¿no? De la manera que no haya querido estar, pero esa fue la lección, que eso fue lo que te dio, usaste tu resiliencia, porque si no, no seguirías vivo. De alguna manera esto te hizo fuerte en algunas áreas de tu vida o te desarrolló habilidades, porque justamente esa vulnerabilidad fue la que te dio la fortaleza. Hay personas que haz de cuenta, en la acción lo llevan a cabo, pero no lo saben reconocer porque siguen bugueados o bloqueados, ¿no? En esperando respuesta es que ¿por qué? Sí, o sea, porque se queda en algo muy mental. Entonces ahí es donde lo puedes observar. Así que eso es en el caso de mis papás, como recurrentemente lo he mencionado, ¿no? Algunos aspectos de cómo eran ellos. Me costó, sí, muchísimo trabajo, por lo menos, ¿qué serán? Unos 20 años o 20 y tantos años, entenderla, de tanto que yo me justificaba para no hacerme responsable, para no hacerme una adulta responsable. Y seguirlos responsabilizando a ellos, seguir esperando que mi papá fuera el papá que yo hubiera querido tener, que mi mamá fuera la mamá que yo hubiera querido tener. Pero si me pongo a reflexionar, yo tampoco fui la hija que a lo mejor ellos hubieran deseado tener. O sea, ¿por qué? Porque yo tenía mi manera de ser o mi personalidad. Y tus temas, claro. Ajá, me explico. Entonces, por eso les digo, tanto yo fui maestra de ellos como ellos fueron maestros míos. Entonces, hoy los reconozco, los agradezco. Y al igual que el resto de los siguientes maestros de vida que vinieron. Y ¿por qué no también los de muerte? O sea, ¿por qué? Porque ya tenemos pérdidas. O sea, ya hemos tenido pérdidas en el camino, pérdidas significativas y muy importantes. Entonces, de alguna manera, eso es una lección, ¿sí? Y ese es un aprendizaje que, ojo, bien lo decía una ocasión una de las tías de Jorge, ¿verdad? A veces que te pase una situación caótica, de estas desagradables, donde tocas fondos, no significa siempre que haya el aprendizaje. O sea, es una lección no aprobada, es una situación que la dejaste pasar. Porque y no tienes esa apertura de atravesar los procesos, ¿no? El de la aceptación, el de el perdón, ¿no? El de la trascendencia, sino que te quedas peleado, ¿no? Con la vida porque a mí, porque esto y lo otro. Y no vamos muy lejos. Estamos hablando cuando hablamos de pérdidas, por ejemplo, lo podemos ver en un aprendizaje. Por ejemplo, vámonos a algo muy cotidiano, o sea, cuando estás en un examen o en algo que te van a evaluar académicamente hablando. Entonces, cuando no sacas la calificación completa o una calificación aprobatoria por lo menos, sientes una pérdida. Porque sientes que perdiste el tiempo, porque te sientes insuficiente, porque sientes miles de juicios que tú primero te echaste antes que la misma calificación. Si tú interpretas ese número y lo llevas más allá de lo que realmente es. Entonces, ese es un duelo o es una forma de duelo al que las personas en su forma cotidiana no están dispuestas a vivir y atravesar, sobre todo. Y normalmente se regresan una y otra vez a la etapa del enojo, que es de las primeras, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vas a llegar a la aceptación? Pues no vas a llegar, te va a tardar muchos años, porque normalmente te regresas a la negación, al enojo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay un montonal de juicios de por medio de lo que una reprobación o algo significa. Sí, yo como maestra lo veo en los alumnos. Y eso sucede porque hay heridas detrás. Ya platicamos de las heridas en los videos anteriores. Suficiente. Y es por eso, ¿verdad? Entonces no aprendemos a trascender. Los aprendizajes más dolorosos son a los que les puedes tomar un mayor aprendizaje y trascendencia. Bueno. Dan sabiduría. ¿Qué otros maestros? Bueno, yo aparte también iba a comentar mis papás.
Y también lo comentamos en el video de nuestros papás que nos dejaron. En mi caso, pues mi mamá aún vive, y pues de ella he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Ella es una persona muy amorosa, que correctas o incorrectamente, pero ella es, da amor a sus seres queridos, Los procura. los procura, también pues tiene otras virtudes, ¿no? O sea, como eh, eh, le echa muchas ganas a lo que hace, Es atenta. es atenta, es disciplinada, o sea, entonces esas cosas a mí me han acompañado en muchos aspectos de mi vida, y pues eso se lo agradezco muchísimo. Y a mi papá, pues eh, él sí ya falleció, y él tenía mucha determinación, tenía mucha fuerza, tenía un carácter, y siempre a las personas que se atraviesan en tu vida, yo a veces lo platico, observa esas cosas positivas que sí tiene la gente, ¿no? O sea, no te enfoques en lo que no, ¿verdad? No quiere decir que no lo observes, pero quédate con lo mejor de las personas, ¿verdad? Y en el caso de mi papá tenía eso, tenía determinación, tenía fuerza, no solamente física, Era muy, muy bueno para analizar porque, por ejemplo, con el béisbol, con el box que le gustaba mucho, o sea, era muy bueno para estar diciendo, va a hacer esto, así, sí, así, le así. atinaba. ¿Sí me explico? Y son habilidades que yo tiene. Sí, por ejemplo, yo todavía en los últimos años que vivía, pues una vez me lo llevé al béisbol, ¿verdad? Y sí, no, ya bateó tal, no, sí, y luego cómo le fue en el anterior, no, pues la mandó a derecha. Ah, no, pues este, la va a pasar hacia el lado central o lo que sea. Y veía que también el pitcher quién era, si ya lo habían cambiado, el otro dice, no, ya le encontró la pichada. Entonces sí se lo va a batear de hit al menos por ese lado también. Y le atinaba, o sea, era muy Y, analítico, ¿verdad? y Para las uno cosas que le igual. gustaban, era muy, Sí, le valía grillo, y como así es. decía. Ya sabes. Entonces, y yo tomo esas cosas de ellos, ¿verdad? Tomo a mi mamá y tomo a mi papá con sus virtudes. Y con sus defectos Y con también. sus defectos también, para aprender también, ¿verdad? Que esa es la otra parte de cómo también son maestros de vida, porque un maestro no es perfecto. O sea, antiguamente se creía que el maestro era, bueno, no se le decía maestro, era en los roles docentes, por ejemplo, pues un profesor era el que te depositaba el conocimiento porque tú eras hueco y eras como una alcancía al que había que depositarle información. Y entonces el profesor era el que lo sabía todo. Y con el paso del tiempo se dieron cuenta que no, entonces se dieron cuenta que había más roles docentes, es decir, los que enseñan y llevan guían el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera formal o informal. Entonces, eh, anteriormente así era la forma en la que la gente creía, ¿no? Y por eso a los adultos, que eran los sabios, pues eran los que tenían la última palabra, el voto de confianza, como consejeros, ¿no? También. Y poco a poco esto fue cambiando, porque cuando en tu vida ibas a ver que le pudieras platicar o que alguien menor que tú, que un adulto, te diera un consejo o te diera un punto de vista. O sea, por mucho que lo tuvieras, tú te tenías que callar porque tú no tenías esa jerarquía. Y entonces los tiempos van cambiando, se van actualizando estas informaciones o las informaciones se van destapando de lo que antes era temas tabú y hoy no lo son. Entonces ya ha habido más apertura. Entonces, de estar en una jerarquía así, pues ya empezamos a balancearnos, ¿no? Y a decir, yo también puedo aprender de los alumnos. Bueno, yo Claro, digo en mi caso, sí. como maestra yo soy docente también, y de los 10 y tantos años que tengo, es que ya perdí la cuenta, no sé si son 17, Bueno, este, siempre he operado con esa filosofía. O sea, yo también aprendo de los alumnos. O sea, claro, por eso, yo por guío el eso decía proceso. ahorita, o sea, no solamente es hacia arriba, Sí, también yo guío el aprendemos. proceso. Por eso yo también otro de los puntos que tenía aquí como maestros de vida, y no lo quise dejar hacia el último, pero relacionado con nuestros papás, pues también
Maestros, pues son nuestros hijos. En mi caso, bueno, pues también ya lo hemos platicado, pero bueno, nuestra Georgina, pues que es Mayor. la hija mayor, que es la primera, pues nos enseñó muchas cosas. Para empezar, en mi caso, me enseñó que puedo amar de una manera más grande que lo que yo pensaba, ¿no? O sea, sí, o sea, pues es la primera y pues la amo con todo mi corazón, que es mucho, a eso le digo. Te enseña esas cosas y aparte otras fortalezas que tienes que aprender a huevo, ¿verdad? O sea, porque no hay opción y no te van a esperar y todo eso. O son una elección. Te enseñan a enfrentar cosas que igual que tú, yo también decía, no, pues yo pensaba quedarme soltero, no, a lo mejor no para siempre, pero muchos, muchos años. Y nada, pero todo fue consciente, o sea, y no nos casamos por la niña, o sea, ella nació todavía un año después, pero el aprendizaje al menos de parte de ella fue ese, ¿no? La capacidad de que te tienes que enseñar a enfrentar cosas nuevas y no por eso dejas de ser feliz, al contrario. O sea, me cambió la vida cuando ella nace y no porque nuestro hijo no, sino porque por ser la primera, ¿no? Fue como que ese parteaguas. Pero luego Fabio, que es el más chico, porque, bueno, no le quise decir el más chiquillo porque ya no son niños, pero entonces con él también tuvimos muchos aprendizajes de fortalezas, de resiliencia, y no solamente en cuestiones negativas, también su forma de ser, que es creativo, que intenta las cosas que le gustan, que entonces también de eso aprendes. O sea, a veces cuando empiezas a tener ya cierto nivel de adultez o de que te empiezas a ser más grande, empiezas a dejar de disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? Y es algo que yo también aprendí de que puedo volver a ser niño sin dejar de ser adulto. Uh-huh. O sea, yo todavía me doy permisos de jugar como decimos, entonces al día de hoy puedo hacer lo que no pude cuando era niño, porque no teníamos dinero, porque éramos muy pobres y ahorita puedo darme mis lujos, ¿verdad? De jugar con mis cosas. Uh-huh. Entonces, mis hijos, bueno, fue lo que he aprendido de ellos. Y hay algo que en repetidas veces yo he posteado en mi Facebook al menos, es justamente esto que explica Jorge. Gina a mí me enseñó la sabiduría, o sea, la sabiduría de la vida, por las experiencias de ser la primogénita y por ser niña, sobre todo en mi caso. Y Fabio fue mucho la fortaleza de espíritu, o sea, porque esa fuerza que yo no conocía sí, de no, mí. porque, digo, y no entrar tanto a detalle, pues le han pasado muchas cosas. Sí, de salud, de salud por lo menos. Principalmente. Entonces, esa fortaleza que yo creí tener, entonces él me la vino a mostrar. O sea, dices que no puedes, pues te va. Entonces, para que veas que sí. Por poner un ejemplo, ¿no? De la vida y por ejemplo, nuestros hermanos también vienen a ser maestros, sean los más grandes o sean los más chicos, Uh-huh. pero nos vienen sí, a dar dar también punto que tengo aquí, nuestros hermanos. Nuestros hermanos vienen a hacer estas lecciones, sean como sean. ¿Qué aprendiste de cada uno? O sea, no lo hables en general, particularmente. Híjole, es que yo tengo más que de la tú. mayor. No, pero así como que resumido, o sea. Por ejemplo, de Sandra, tu hermana de mayor. mi hermana la mayor, Sandra, esta parte de liderazgo. O sea, el ser muy determinada y muy tenaz, enfocada y a lo que vas. O sea, resuelve. Ella no es de las que se queda aganchada en lo que sucedió. O sea, sí le puede, pero trata mucho de como sacarlo. O sea, ese mismo enojo, pues tristeza, lo que sea, la impulsa, ¿no? Entonces, es eso. De mi hermano Abel,
Híjole, mi hermano Abel, aunque no lo crean, pero bueno, desde yo como lo veo desde afuera, la parte de la socialización y de la paciencia. Aunque a lo mejor ahorita que ya es más grande, o sea, ya anda acá en el cuarto piso, pues ya a lo mejor ya no es tan paciente. Pero yo cuando yo lo veía de niña, que él era más jovencito, ¿no? O sea, entre los 18 y 20, o sea, yo lo veía que era así como que más paciente, más tranquilo. O sea, no es una personalidad tampoco tan explosiva de que, o sea, sí tiene obviamente sus defectos, pero no Tiene andaba serenidad. explotando. Sí, o sea, más tranqui. De mi hermana Nora y lo entrona. O sea, lo entrona de la fortaleza de, no hay manos, o sea, le entramos a lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces teníamos muchas chocaventuras entre mis hermanas y yo porque pues no estaba mi hermano ni mi papá para que necesitábamos taladrar o pegar algo y ahí andábamos las tres y mi mamá con mi mamá, ¿no? Y lo de mis dos hermanos más chicos, por ejemplo, mi hermano Jesús, eh, él era un niño muy tranquilo, entonces, pero es un maestro para mí que me tocó, porque yo para ellos, pues mi hermana mayor ya estaba casada, entonces yo representaba la hermana mayor viviendo ahí. Entonces, soltera por lo menos. Entonces, pues sí era como, me tocó lidiar como acompañarlo entre ser tipo como sí mamá, pero su hermana la cuarta y al mismo tiempo como la mayor, pero no. Y entonces mucho tiempo me tocó acompañarlos que a la escuela y cosas así. Entonces fue como de guiarlos. Entonces, pues él sí se dejaba. Y mi hermana la más chica, Dulce era más, me espejeaba mucho a mí. No era tan preguntona como yo, pero sí era claridosa. O sea, ella no se quedaba con las ganas de decir, no me gusta, esto no me gusta, oye, ¿y por qué? Pero ¿y por qué es? O sea, sí me explico muy así. Y yo no, yo era preguntona, pero en la pregunta iba a lo que no me gustaba o lo que yo no estaba de acuerdo. Pero era diferente. Más que pregunta era queja. Sí, entonces ella sí era más así, más claridosa de niña. Entonces era como lidiar con eso y pues me tocó muchas veces también cuidarlos. Entonces pues ellos pues somos cinco, pues 5 o 6 conmigo, entonces pues sí fueron muchos maestros en diferentes etapas incluso, porque mi hermana mayor son 8 años de diferencia conmigo y después 6 y luego 4 y así. Entonces, luego de mí, yo a mi hermano son otra vez 8 años de diferencia. Yo le llevo a mi hermano Jesús 8 años y entre él y Dulce hay 1. Entonces, sí me explico como que se volvió a repetir un poquito la historia allí. Entonces, sin embargo, pues bueno, yo soy muy diferente a mi hermana Sandra en ese sentido. Y no, muchos que tienen poquitos hermanos a lo mejor sí se quedaron, o sea, como, o sea, han de haber quedado con las ganas, ¿no? De ver qué se sentía tener esta dinámica de muchos, pero los que tuvimos muchos también es como que a veces de que, güey, no está tan chido porque la atención no es igual. No, pero ajá, los recursos, Pero es que aunque sean pocos, cuando falta eso, el tiempo, porque tienen que salir a trabajar o por X razón, cuando falta el tema de tiempo, cuando falta el tema de económico, aunque seas uno, hay pedo, ¿verdad? Y nosotros de este lado, pues nomás somos 3, mi hermana, mi hermano y yo, y es el mismo pedo. Aunque seas poquito, si careces de algo, pues, ¿no? Pero bueno, o sea, son circunstancias que... Bueno, ¿y tú de tus hermanos? Yo de mis hermanos... Y más porque tú eres el chiquito. El más chiquito y el más mamón, así me dicen. Así le digo todavía. Sí, no, bueno, pues sí, pues es que desde muy chico pues yo los observaba a ellos, ¿no? Y pues de mi hermana mayor, Yadis, un saludo si ves el video, te quiero mucho, hermana. De ella aprendí pues el optimismo que tiene, el sentido del humor que tiene, es bien sabe cómo, ¿verdad? Como dice, porque es muy espontánea, ¿verdad? Y también pues a pesar de que es en su trato pues es amable, es así,
cuando hay algún tema, no se deja, ¿verdad? Es O sea, defendelón. es desfendelona. Le decía. Le decía a mi abuelita Salo, es Desfendelón. bien desfendelona. Y sí, o sea, uno sigue aprendiendo de ellos, al menos los sigo observando, aunque decía mi hermano que dice, no, dice, nosotros ya te vemos como que eras el chiquito, pero no, ahora tú eres al que hay que aprenderle cosas y no sé qué, pero no, o sea, al fin no es cierto. O sea, eso no es cierto. Yo sigo, En tu lugar yo como sigo en mi hermano. lugar como el hijo más chico, Pero y ahora como, o sea, pero ya eres un adulto. pero ya soy un adulto y somos iguales. ¿No? Pero sí, de mi hermana he aprendido esas cosas. Y pues hacerse responsable, o sea, porque ella desde muy chicos pues nos tocaba quedarnos solos y pues ella era la que nos atendía, ¿no? Muy Y ella siendo muy, muy joven, estaría en secundaria, si acaso, primero. primero, segundo de secundaria. Es resolutiva Es también, por lo resolutiva mismo. también, se mueve, o sea, No se le no se tupe. traba, ¿no? Como dice. Y de mi hermano Fercho, también un saludo si ves el video. Este, también te quiero, un chorro. Eh, pues de él ha aprendido también el tema del carácter. O sea, también yo cuando lo veía de más joven, este, tenía un carácter más duro, ¿no? Y sobre todo porque me defendía cuando había problemas. Entonces, también, o sea, y él fue el primero que me enseñó cosas que mi papá por no estar presente, pues él no hizo. Con él aprendí muchas cosas, atarme las cintas de los zapatos, me enseñé con él a andar en bici, o sea, lo que generalmente aprendes de papá, muchas cosas las aprendí con él. Ujú. Entonces, o sea, tengo la fortuna de tener un hermano como él y sobre todo un amigo, ¿verdad? Como dice el meme, ¿verdad? Más que mi hermano eres mi amigo, más que mi hermano eres mi amigo. Pero bueno, sí, o sea, aprendí muchas cosas de ustedes y ojalá sigamos mucho tiempo más así. Así es. ¿Qué otros maestros has tenido? Ay, Ya bueno, hablamos de pues después papás, de hijos. ahí, pues yo al menos de los que recuerdo después de mis hermanos, pues vinieron mis maestros o sea, profesores de la primaria, principalmente. Y en la primaria mis recuerdos son em, de los buenos maestros que tuve, yo creo que solo una, la maestra Marta Chávez, que era la maestra de CAS, y ella... Precisamente de artes también. No, ella era de ¿Qué? CAS, era capacidad y aptitudes de niños sobresalientes, era Bueno, ñoña. pero era algo más o Era menos ñoña. igual. Y ella fue la que me enseñó investigación. ¿Por qué creen que estudié investigación sin darme cuenta? Entonces, ella me acompañó en estos procesos de lo que yo sentía que en mi familia no me entendían. Ella me entendía. Y justamente esta era la creencia que se tenía antes, ¿no? Eras un niño genio, pero eras un incomprendido. Porque justo no encajabas, ¿no? No encajas en ningún lado. Porque sobresalías. Y pues imagínense, este programa se llamaba así, Capacidad y Aptitudes de Niños Sobresalientes. Entonces, pues eran como que los Krill Boys, ¿no? De Malcolm. Como los de Malcolm, ¿no? Pero de la Margarita Maza de Juárez. Entonces, saludos a todos los que estuvieron en ese programa de aquellas generaciones en la Margarita. Y que había ese programa entonces. Hoy lo que se conoce como USAER nada más. Pero ya es un tipo de apoyo. Yo no estoy ahí porque era muy desgraciado todavía. Eres un inteligente En otros sentidos. Descarriado. Desconectado. Perdón, descarriado. Entonces, ella fue una de las grandes maestras. Digo, de todas las 6 maestras que tuve a lo largo de la primaria, no, o sea, no de todas tengo muy buenos recuerdos. Tuve mis altercados, pero también era por mi forma de ser. Y hasta con la directora esa que tenía. Y esa es una especie de maestros donde precisamente
Me inspiraron, pero justo para cómo no ser. No sabía yo que en mi adultez me iba a dedicar a ser docente. Pero lo que algo sí tenía bien claro, decía, cuando yo sea adulta no quiero ser así. Eso es lo que no voy a hacer. Aplastar a los jóvenes. Y justo la maestra que me daba educación artística, que no era mi maestra de grupo, en 5º grado me ridiculizó muy fuertemente. Y digo me ridiculizó porque pues lo hizo delante de todos y el simple hecho de sus palabras fue lo que a mí me dolió muchísimo, pero eso me hizo ponerme esa meta aquí, no ser así. Tardé mucho tiempo en aprender la manera de cómo, sin dejar de decir la verdad, pero yo apelando, y mucho tiempo apelaba a esto, pero yo decía, es que hay formas de decir las verdades. O sea, no tienes por qué ser tan frontal y en vez de que esa verdad contribuya a la otra persona en algo, o sea, lo que estás haciendo es destruirla. O esa llamada crítica constructiva, mucha gente no lo entiende, no la conoce, no conecta y nomás los derrumbas y ahí los dejas tirado, ¿no? Digamos una polaridad muy soberbia. Entonces, pero bueno, yo me propuse eso y esa maestra a mí me inspiró a la inversa. Me inspiró pero a cómo no ser. Entonces, por eso, pues esta pedagogía que yo tengo dentro de mi ejercicio profesional como docente, de la materia que dé, así sea de artes, así sea, por ejemplo, ahorita que estoy dando algo de investigación cuantitativa y estadística, o sea, de lo que sea, con estos, bajo estos principios de buscar la verdad más elevada y la mejor manera de que la otra persona lo entienda. Y si tengo que hacer una observación, también ser de manera asertiva, contundente pero asertiva. Entonces, en la primaria esos fueron los maestros que a mí me inspiraron mucho, y para bien y para mal. O por la mala más bien. Pero pues no, ya de ahí en fuera, por lo menos en mi infancia de la primaria, eso, en secundaria, pues sí hubo maestros que me inspiraron más, pero ya por asignaturas y por gusto, ¿no? Pero pues así a lo largo de la vida, ya en la universidad también tuve maestros que otra vez me topé con estas polaridades y dije, bueno, pues me enseñan al final de cuentas cosas, que sí quiero ser yo y que sobre todo me inspira a mí, a lo que yo sí quiero ser. Entonces, pues, esos son de los otros grandes maestros, aparte por el ambiente en el que es, también como a nivel personal. Entonces, pues, esos son de los que yo más recuerdo, sí, que me tocaron profundamente, que por eso sé sus nombres todavía, porque hay gente que no se acuerda de sus maestros ni de los nombres. Y yo sí soy muy siempre fui muy observadora desde niña y mucha gente se sorprende de mi memoria, de que recuerdo detalles, nombres, situaciones y así. Güey, ¿cómo te acuerdas? Y yo, pues porque fueron lecciones importantes. Justamente. Sí, no, yo también, yo no me acuerdo de nadie. A menos que haya... Por eso sorry, lo digo. Perdón. Sí, a menos que sí haya... pues sí, me haya dejado algún aprendizaje. Sí, y de hecho también aquí en mis notas yo tenía a Ceci, ¿te acuerdas de la primaria? Que estaba conmigo. Sí. Bien ñoñía, bien curiosilla. Ah, pues es hija de la maestra esta que me ridiculizó. Por cierto. Entonces... Pero era otro pedo esa niña. Sí, o sea, tenía una forma de ser chida. Y yo Sí. en ese entonces, estamos hablando de primero o segundo de primaria, no le hablaba mucho. Pero y luego como nos tocaba quedarnos a hacer el aseo al final de la escuela, cuando salíamos, pues teníamos un rol, ¿no? Antes así se le hacía. Entonces, de repente empezamos a hacer miguillas y a platicar. Yo era un niño más cohibido, o sea, sí era desgraciado y Era chingaquedito. maldosillo y así, pero a la hora de socializar así como que en forma, no, o sea, yo era más
más tímido, más, tenía un miedo escénico, digámoslo así. Entonces ella, algo que me enseñó fue a tener optimismo, a hacer las cosas con entusiasmo. Y hay otras personas que también he aprendido eso, pero ella como que fue la primera y hay algo que siempre he tenido muy presente. Me dijo que, primero me preguntó, ¿por qué tú no sonríes? Y luego pues hace cuenta que detrás de esa pregunta hay un chorro de tinieblas en mi vida, ¿no? O sea, muchas cosas, traumáticas que viví a lo largo de mi infancia, y todavía en parte de mi juventud. Entonces me pregunté eso y yo me quedé así como que en shock, ¿verdad? Porque yo no me había hecho esa pregunta. Ujú. Y me dijo, deberías de sonreír más. Dice, pues, ¿qué tiene? Así, y yo eso también es algo que he adoptado, así cuando me invitan a algo, así digo, pues sí, pues, ¿qué me hago? Y les da mucha risa. Pero sí, o sea, yo a partir de ahí empiezo así como que a, a sonreír y a ver la vida de otra manera, o sea, Rodrigo era igual de cabrón, maldoso, pero pero sonriente. con más optimismo, ¿verdad? Sonriente. Como el de la película de Un Mi, diablo en el pueblo, ¿o ¿cómo se llama? una amenaza en Una el amenaza en pueblo. el pueblo. O mi pobre diablillo, algo así también la tradujeron. Pero se llamaba Junior el personaje. Así es de cuenta, se parece, dicen mis hijos. Ay, ¿qué Pues sí, más? qué buenos recuerdos. Pues también las amistades son otros también maestros. Yo creo que hasta en polaridad, o Bueno, pero sea, ¿cuáles son tus maestros, tus amigos? ¿Qué tienen? en la primaria tuve una amiguita, todo, yo creo que desde que entramos en primer año, bueno, son dos, una se llama Perla y la otra se llama Mayra. Solo que Mayra para quinto grado se mudó al otro lado de la ciudad, entonces pues ya no terminamos la primaria juntas. Pero ella era una niña como muy maternalista, porque si yo tenía frío, ella buscaba la manera de que yo me calentara. O sea, de que traía las manos, siempre he sido bien friolenta, entonces ella me agarraba la bufanda lo que me sobraba y me las enredaba y me decía, así quédate, no te muevas. Entonces, pues hacía que mi bufanda guardara el poquito calor que yo generaba en las manos. Me visitaba en mi casa. Después de que se cambió de casa ella, pues luego me seguía visitando. Hasta secundaria ya rompimos como que en tercer año ya rompimos ahí la comunicación. Muy atenta. Yo le admiraba mucho su caligrafía, tenía muy bonita letra, era muy ordenada, pero porque era la disciplina que ella tenía en la casa, cosa que yo sentía que no tenía. Entonces, entonces pues a mí me inspiraba, pero ya después, ya cuando supe muchas cosas de su vida así más particulares, dije, ay no, qué bueno que no. O sea, como que Que no te tocó igual. que los tipos de disciplinas, ¿no? O sea, ¿no? Y decía, no, de esos no participo. Y la otra Perla, ella era la que es que yo era bien tímida, es que aquí donde me conocen, yo era bien tímida. No, o sea, no hablaba. Pensaba las cosas, pero no me atrevía a decirlas. Yo juraba que las decía y no las decía. Entonces Perla era esa parte como de mí que no podía salir, que yo no podía sacar. Y ella me envalentonaba. De hecho, ella fue la que me enseñó a decir groserías porque ella era muy mal hablada. Nada más que me faltó el factor como en la película de Paul, ¿verdad? Que me dijeran en qué momento sí, o sea, con más coherencia y sintaxis. Entonces, pues son dos grandes maestras que yo recuerdo en la primaria de amistades. Y las que no, pues obviamente estas que en el fondo algo me hacían brincar, que no, algo que no era real. Entonces, pero bueno, también me enseñaron muchas cosas, pues a la mala, ¿no? Y en la secundaria, híjole, pues tuve de todo, de todo, de todo, de todo. Y sin embargo, pues como en la etapa del ser humano, la adolescencia es una etapa que te marca muchísimo. Adolescencia.
¿sí? Porque son estos cambios en la personalidad, en las experiencias. Entonces, de alguna manera, pues sí hubo muchas situaciones, que, que se convierten en maestros de vida y te espejean un montonal de cosas que no te das cuenta. Todavía hace unos años atrás, bueno, en el 2017 hicimos nuestra primera reunión de las más grandes que ha habido de nuestra generación de secundaria. Y en aquel tiempo fue como volver, estaba estos días reflexionando eso, que uno cree que ya maduró ciertas cosas o porque ya tienes 30 y tantos, ¿no? O sea, ya, que ya pasó lo doble de tiempo de eso y tú crees pues ya está sanado, ya está olvidado, ya pasó y así. Y no, me estaba dando yo cuenta que en esa reunión yo me volví a sentir como cuando estábamos en la secundaria. Me di cuenta en estos días que tuve los mismos miedos, las mismas presiones sociales que yo sentía en aquel tiempo, porque prácticamente no volvimos a los mismos lugares, pero sí con la gente. Entonces era como recordábamos esto, recordamos el otro, fue recrear el escenario y al mismo tiempo mi mente se volvió a poner en la misma posición de los miedos, de las presiones sociales, de lo que no me gustaba pero me lo tenía que callar porque yo no era popular o porque yo no tenía quien me respaldara. Entonces cosas así. Y me sentí muy pendeja. Y yo dije, pero ¿qué onda con eso, no? Dije, bueno, ya entendí, empecé a procesarlo y todo. Dije, bueno, pues agradezco esas experiencias. Me quedé solamente en contacto con las amistades, pues que realmente me tenía que quedar, o sea, que sí son contributivas en mi realidad y que sigo eligiendo, lo cual agradezco mucho. Y las que no, pues también agradezco su paso Te en quiero mi igual. vida, ¿verdad? Te recuerdo igual. Entonces, pues sí. Y en la prepa no tengo muchas amistades con las que yo me haya quedado como fuertes. Tengo algunos contactos de amigas de la prepa, pero no es Bueno. un contacto cercano. No sé, siento como que pasó muy rápido y ya me acordé por qué. Bueno, vamos a mencionar los que sí. Ahí voy. Pero ya por qué. Porque como yo todavía seguía jugando hockey, de alguna manera yo seguía más en contacto con los del equipo. Entonces no les hice espacio a las nuevas amistades de la preparatoria. O sea, tenía muchos Te conocidos, quedaste sin... pero no solidifiqué como para que trascendieran. Esa es como que la diferencia. Pero eso fue la lección de vida en ese aspecto. En qué te estás enfocando, en qué lecciones estás eligiendo. ¿Por qué? Porque el hockey fue otro de mis grandes maestros de vida, de esa disciplina que yo no tenía y yo no conocía. Y precisamente el profesor Ábalos, Tony Ábalos, un saludo al profe Ábalos, fue mi gran maestro de vida, de disciplina, no solamente deportiva, sino acá mental. Él me retó a muchas cosas que yo lloraba, o sea, lloraba y no me veían y renegaba, pero saqué la casta. Y sobre todo me gané la titularidad, que era algo que yo veía muy complicado en ese tiempo para hacer selección Coahuila, pues sí yo lo veía como que medio complicado, sin embargo me la gané y me tuve que amarrar la lengua de no estar de contestona como normalmente lo hacía o de fendelona como tu hermana Yadira, porque no lo iba a conseguirlo, ahí no eran las formas. Entonces el precio que yo pagué para lo que yo quería el hockey, pues lo disfruté mucho. Pagué los precios, sí, pero lo disfruté también muchísimo. Entonces el hockey fue otro de mis grandes maestros de vida. El deporte. Esa parte del deporte. No soy fan de los deportes, pero lo usé como un medio. Pues sí. Esa es mi reflexión. Lo usé como un medio, un canal. ¿Para qué? Para viajar, para conocer lo que en mi realidad no era tan fácil. Entonces, ese fue el aprendizaje, ¿no? Muy bien, fíjate, yo de esas etapas, de
amigos que he aprendido mucho de ellos, que considero maestros, aparte de contar aún con su amistad, pues es mi amigo Sabris y Ulises, que ellos son amigos míos de la secundaria, pues con ellos pasamos un chorro de aventuras y un chorro de cosas, y ellos son muy opuestos, ¿verdad? O sea, si yo era medio desgraciadillo, pues mi amigo Sabris también, un saludo si algún día ves el video, no, él era más astuto, pero para, para tomar atajos, ¿verdad? En vez de seguir las reglas. Y yo Ay, aprendí no. mucho esa parte de, pues, ¿no? De estar en el límite del reglamento, ¿verdad? Como quien dice, y pues yo nomás a veces le hago así cuando me declaro inocente mientras no se me demuestra lo contrario. Este, Fíjate, cuando veíamos, también con él fui muchas veces al cine, nos metíamos ahí al cine. Este, y también vimos las películas de Harry Potter. Y sí, también nos quedamos mucho con la frase, ¿verdad? Juro solemnemente Que que mis mis intenciones intenciones no no son son buenas. buenas. Te has de acordar, amigo. Travesura terminal. Ajá, y pues mi primer viajecillo así largo nos fuimos él y yo solos a Acapulco, teníamos que, yo creo que 18 años a lo mucho, sí, más o menos. Entonces, pues nos fuimos así con dinero, pues muy poco o sea, pero te digo como nos empezábamos a arreglar, ¿verdad? A saber arreglárnoslas, sabernos meter, ¿verdad? En, por una rendija y pues era ¿cómo se dice? Un gran orador, te convencía y entonces pues echaba mucho rollo y pues por ahí mero, ¿verdad? Entonces, pues sí, también es uno de mis grandes amigos también. Y Ulises, pues él siempre fue así de dieces en la escuela, siempre fue, pero también hacía desmadre con nosotros. Entonces, o sea, estábamos como que los tres bien equilibrados por todos lados, ¿no? O sea, uno tenía ciertas cosas de jiribilla, otro, nos empujaba a hacer las cosas chidas, bien, todo, tareas, o sea, hacíamos trabajos excelentes cuando nosotros no éramos excelentes. Entonces, o sea, de él aprendí mucho esa forma de ser, ¿verdad? Y que no está peleada o sea, de ser excelente, de ser correcto en muchas situaciones, eso no está peleado con hacer desmadre, ¿verdad? O sea, y me refiero no a hacer destrozos, sino a Divertirte. divertirte, echar el relajo, ¿no? Y yo con ellos era como que el espontáneo de repente se me salía a decir chingaderas y los hacía reír y así, ¿no? Pero bueno, entonces, de mis amigos, pues eso. Y de amistades pues el Diego, ¿verdad? No se diga, mi amigo, que ha fallecido hace, ¿qué? 10 años ya. El 2012. Bueno, casi 11 años. No, ya 11 años. No, pues de él aprendí muchas cosas. Incluso poco antes de fallecer, él estaba por terminar su carrera de arquitectura y también para mí fue una inspiración de también yo seguir con una carrera profesionista porque yo también no tenía muchas ganas. Yo ya empezaba a trabajar y pues trayendo dinero, pues las cosas se te hacen bien fáciles, ¿verdad? Pero esa inspiración de él de seguir, de no ser uno más, un chavo más del barrio, y no lo digo con denostando a la gente del barrio, al contrario, yo estoy bien orgulloso de la gente de mi barrio y amigos del barrio que tengo. Yo sigo siendo del barrio, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Mi barrio me respalda. Pero también, o sea, el querer salir adelante, también él me inspiró mucho a eso. Entre otras cosas, ¿no? El tema de la amistad, que también ya lo he platicado en otros videos, nos éramos muy leales unos con otros.
también leíamos, tenía mucha intensidad para lo que hacía, también en el fútbol también, ¿no? Era duro y era parte de su carácter, querer ser ganador, etcétera. Entonces, de él aprendí muchas cosas. Y, y pues bueno, pues también con él nos gustaba mucho el cine, nos gustaba mucho los libros, sobre todo del Señor de los Anillos, y debatíamos a ver lo que íbamos leyendo, y pues cada año esperábamos las películas con ansias a partir de la de las dos torres. Sí, porque la de la comunidad, de hecho, la vimos en casa de Ulises también, primero. Y sí, leíamos y empezábamos a debatir esos aprendizajes, ¿no? Y esto, y ya lo mencioné en un video, no en el anterior, en otros videos pasados, en el tema de la confianza, como en la historia que se desarrolla, o sea, cada uno de los personajes adquiere cierta valentía, cierto carácter, y a final de cuentas, eh, el villano en sí ni siquiera se materializó físicamente, ¿verdad? En este caso Sauron. O sea, el, era vencerse a ellos mismos, ¿no? Okay. Sí, o sea, en el aspecto mental, de espiritual, de fortaleza, de corazón, acompañado de las virtudes que decíamos, la amistad, el amor, la humildad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eran cosas que platicábamos y estábamos jovencillos, ¿verdad? Sí, eran pláticas muy de esas ricas, o sea, muy enriquecidas con Diego, la verdad. Tuve también la gran dicha y fortuna de poder conocerlo y tratarlo. Entonces, pues sí, no eran pláticas tan comunes con él. Ese era y él se adaptaba mucho a eso, o sea, como que no, pues no con todo el mundo sacaba a lo mejor sus temas de interés, pero sabía cuándo y lo explotaba, entonces... Sí, me decía Maese, como el Gandalf, ¿verdad? Sí, había ese grado de respeto, ¿no? Entonces, pues sí, son de esas amistades que te marcan mucho en esas circunstancias. Y ahorita me estaba acordando, tengo una amiga que nos conocemos desde el kinder. Y estuvimos kinder, toda la primaria. Secundaria no tanto, porque no estuvimos en la misma, pero sí como que nos volvimos a encontrar en la iglesia. Nos juntaron para un proyecto que nos invitaron, pero en la primaria nos llevábamos mal. En el preescolar éramos muy amigas, pero en la primaria empezó la rivalidad. Porque ella estaba en el A y yo en el B, esa fue la rivalidad. Entonces todo ese tiempo y luego preparatoria que me llevé bien con ella, luego ya en la licenciatura pues ya no nos vimos tanto, luego ella se fue del país y ya no tuve mucho contacto con ella hasta hace unos años. Y platicábamos hace como 2 años que nos reencontramos por redes sociales y una vez platicando por teléfono nos sinceramos de estas cuestiones de nuestra rivalidad. Entonces concluíamos que, por ejemplo, yo admití y de hecho pues hablé con ella y le dije de esto, me asinceré y me disculpé porque yo le tenía envidia. O sea, yo le tenía una cierta envidia a ella por el papá que ella tuvo, como ella fue disciplinada, esto, lo otro, las cosas, todo lo que ella pudo lograr, hasta profesionalmente hablando. Y yo quería haber tenido un papá que me impulsara a eso. Entonces, pero yo había muchas cosas que no conocía de su propia vida. Entonces yo veía lo superficial. Cuando yo le digo esto, me dice, ay, no, ¿cómo crees? Y me dice, yo también te tenía envidia. Y yo, ¿pero a mí por qué? Y dice, pues porque eras muy segura, tú eras muy sociable. O sea, me empieza a describir en cosas que yo creía que no eran de valor, pero esos son los puntos donde no conoces ni siquiera tus virtudes que sí tienes y ni siquiera las reconoces como, sí, como fortaleza. Claro, entonces es un doble juego, claro, de niñas que a lo mejor luego ya en la adolescencia y en la juventud se acabó, porque luego nos hicimos muy buenas amigas a partir de que nos juntan para un proyecto donde sus habilidades más las mías, de liderazgo, de coordinación, de estar chingue, de liderazgo. No,
A esa edad pero, uno así es. no, pero es que esta era en la iglesia, no era para chingar, era para No, o sea, era para evangelizar. Ok, ya. Bueno, pero estar arriando a eran todos. encausadas para bien. Entonces, pues salió, el resultado fue, de hecho, los coordinadores que nos invitaron, cuando van y me dicen, va a participar tal, tal y tal, y yo así de que, pero yo no me llevo bien con ella. Y luego dice, venimos de con ella y nos dijo exactamente lo mismo que tú. Que no se lleva no se lleva bien contigo, que ella acepta, que por ella no tiene problema, pero no sabe por ti. Que se atengan a las consecuencias. Entonces yo dije, no, pues yo tampoco. Yo dije, o sea, todavía ahí el pique, no, pues si ella dice que puede, pues yo también puedo. Entonces yo creo que eso mismo fue lo que nos llevó a conocernos en una nueva etapa y aprender una de la otra. Nunca llegamos a esas profundidades de platicar así más a calzón quitado, como ya lo hicimos ahora ya de grandes a nuestros 30 y tantos, ya como mamás y demás, ¿no? Entonces, fue una gran maestra que, si bien a la mala me inspiró por competencia, pues una competencia no muy sana, por pues, ese ego que te pica y demás, ese fue el maestro. O sea, la envidia fue esa maestra que mucho tiempo pues también no me llevó a muy buenos resultados. Lo que puedo visualizar es que cada vez mi propia envidia, que más bien era una falta de confianza, una falta de autoestima que no que se subía hay heridas que están detrás de todo. Exactamente. Esas mismas heridas son las que me dieron la lección de lo que estas personas me espejeaban, ¿sí? Por eso lo que te choca te chinga, dice yo. Entonces, pues ahí me lo demostró. O sea, esto me lo demostró. Y ya de más adulta, pues tengo mi gran amiga Ceci Núñez. Por ejemplo, Ceci me enseñó mucho lo que es ser amorosa, porque Ceci es muy amorosa, es muy amable, pero es muy amorosa. Esa parte de ser así como que bien desinhibida, de decir las cosas y demás, de ser frontal, o sea, con asertividad y todo, pero me enseñó muchas cosas la amigui. Y Cristina, pues Cristina, esa parte de como del enfoque, así, no, esto, la estructura de así, de no, amigui, esto, lo otro. Y todavía tengo la fortuna de tenerlas en mi vida, entonces, pues, de ellas. Tuve otra gran maestra de vida que conocí y no muy de buena manera, Lili Ramírez, mi amiga. Si alguna vez ves esta estación, saludos, te quiero mucho. Lili es más grande que yo y la manera en la que nos conocimos me recordó mucho como el clan Trevi Andrade, ¿no? Lo que hacía este señor con ellas, de ponerlas, así fueran las líderes del clan, no tenerlas en alianza porque no era bueno, sino más bien tenerlas confrontadas, porque las dos éramos una gran potencia en ese lugar donde nos conocimos, con esta persona que coincidimos. Entonces, cuando las dos, claro, y obviamente pues esto mismo de ser mujeres y ser más diosas, también te da estas habilidades de observar desde más planos. Nos dimos a tiempo cuenta de este juego y nos salimos. Y entonces, ¿qué pasa? La amistad trasciende y seguimos siendo amigas. Entonces, ella me enseñó muchas cosas y una frase que me enseñó las formas que yo tenía de cómo era amar. Ella me enseñó otras formas. O sea, amar, ver el sol, el amar esto, no, todo, sin decir que estás malbaratando el decir que amas, no. O sea, esta frase que a mí me hizo mucho, me ayudó muchísimo en aquellos años, que la conocí del 2015 para acá, fue contigo sin ti a pesar de ti, contigo sin ti a pesar de ti. Y es que qué miserable vida puedes tener si no te enseñas a amar lo simple también, ¿verdad? Ajá, exacto. No es que lo malbarates. Sí, entonces esa fue una de las grandes lecciones. Digo, yo sin ser de ese tipo de personas que amo todo, lo amé, no, o sea, no a todo el mundo le digo que lo amo. Ajá. O que amo cosas materiales, o sea, no, pero entiendo esa parte, ¿verdad? De también amar lo simple y sentirte grato
con esas pequeñas cosas que tiene la vida. Sí, y ella me enseñó mucho eso. Ella también es que me recuerda mucho, ¿sabes cómo? A Sandra, a mi hermana Sandra, pero en polaridad. O sea, más relajada, y porque también es hermana mayor, en su clan ella es la hermana mayor, Ujú. pero ella es más relajada, es muy amiguera, pero no sé, todo lo opuesto a Sandra, en carácter relajiento, ¿me explico? Entonces, esa es la parte con la que a lo mejor esa confianza que yo no generaba con mi hermana Sandra antes, que ahora sí la tengo, era como que con Lili yo lo veía resolviéndolo Sí. a través de ella. Entonces, por eso yo le agradezco mucho a Lili Ramírez esta contribución que ha sido en mi vida, el tenerla en este grupo de amistades que yo considero importantes en mi vida, eh, justamente de esa manera, por estas grandes lecciones de lo que a mí me enseñó para la vida, ¿no? Y que, te digo, la forma en la que nos conocimos y cómo estuvimos relacionándonos, fue una gran prueba de vida que fue para las dos bien importantes. Entonces, pues, pues, más chingonas salimos porque pues, perdimos cosas en el camino en ese lugar que trabajamos, pero ganamos muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, pues, así las cosas. Sí, fíjate. Bueno, antes de pasar a ya etapas un poquito más Actuales. adultas, bueno, en mi caso, tú ya brincaste a amistades que pues incluso tienes hoy en día. Fíjate, en la secundaria hubo un aprendizaje que me dejó el profe Memo. Él era el profesor de educación física y cómo lo chingaba yo. De hecho, una vez me cachó bajándole el aire a sus llantas de su carro. Y nomás desde lejos me gritó, "Te Chemo". Bueno, porque así me decían en aquellos años. Entonces, cuando íbamos a salir de tercero, él era de los que iban a participar en el tema de la graduación y andaban viendo quién iba a decir el discurso representando a los alumnos, ¿no? Entonces me preguntó y yo no quise. No sé si el que lo hace es Ulises, precisamente Sí, creo que mi dijiste amigo. que Ulises. La verdad yo no supe cómo estuvo la onda, si le preguntaron primero a él y luego después a mí. O sea, si como que era él, ya lo tenían planeado de que lo hiciera, porque les digo, o sea, él siempre fue Por promedio. promedios. ¿Cuál promedio? Era puro 10. O sea, no promediaba con 8 ni 9. O sea, era excelente. Digo, no sé si ya lo tenían decidido o me preguntan nada más como para sondearme. Pero ese profe me pregunta, porque él era de los encargados del evento, y me preguntó unos meses antes que si no me animaba yo a hacerlo, y le dije que no, porque te digo, yo todavía tenía estos miedos, estas inseguridades, pero yo ya en confianza con ellos, yo ya tenía un nivel de comunicación con ellos. O sea, yo siempre me he sabido comunicar con gente mayor que yo, desde muy jovencillo, ¿verdad? De hecho, me gustaba platicar con gente mayor, con dones, con señores, ¿verdad? Entonces me pregunta y le digo, no, profe, no, no, pues es que me da vergüenza. Y para otros eventos yo también ya le había dicho que no. Bailables y también con una de las compañeras que tenía en la secundaria, de los eventos que hacen de reina y rey, algo así. Entonces me quería poner de que yo fuera Candidato. su candidato. Y le dije que no también. Pero eso fue antes, entonces como veía estas cosas y ya íbamos a salir y le decía que no, ya un día me dijo, necesitas ponerte las pilas. Dice, para más adelante, dice, dice, las oportunidades, tómalas, no tengas miedo. Dice, porque va a haber más Ulises que tomen las oportunidades que tú dejas ir. Y sí me hizo mucho, mucho clic.
Y ese apalancamiento donde, te digo, yo iba así como que todo enreatado. ¿Verdad? Y tenía talento y tenía inteligencia y muchas cosas, pero todos las heridas, traumas que yo había tenido, baja autoestima incluso, o sea, te digo, me llevaban a cierto destino y, ay, güey, o sea, y eso que me dijo, digo, no fue inmediatamente, ¿verdad? Pero ya con el tiempo decía, sí, es cierto, o sea, entonces, hace poco platicaba con mi hermano, entonces ahora yo cuando veo una oportunidad y quiero sobre la chingada, ¿verdad? Y ahorita voy a platicar de otro de mis maestros, a lo mejor un poquito más adelante, de ese tipo de cosas, o sea, de la inercia que generas cuando quieres lograr algo, o sea, este, tener tenacidad y sobre todo, o sea, saber cachar las oportunidades, saber animarte a hacer las cosas, perder ese miedo de, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? El no ya lo tienes, ¿no? Sin embargo, sí, en el futuro te puedes arrepentir, ¿verdad? De estarle dejando las oportunidades a los Ulises, ¿verdad? A los que tú creías, porque así era la De no, pues tradición, que lo haga él. el que tiene Es que no, que inteligencia, él, el que si te tiene lo están ofreciendo, dale, habilidades. tú también, ¿no? Sí, Ujú. o sea, te puedes arrepentir de no animarte a hacer las cosas. En cambio, si te animas a hacerlas, no te vas a arrepentir, porque logras cosas que no te habías ni siquiera imaginado también. Entonces, eso Ujú. fue un gran aprendizaje con este profe. Y a mí, Joe, obviamente como mi pareja, mi esposo, me enseñó precisamente eso, o sea, de el no ya lo tienes seguro. Y el no ya lo tienes seguro, de verdad, hasta que no me lo dijo él, Fíjate, después de pero no es algo que yo te tantísimo. esté repite y repite, No, porque pero en aquel tiempo sí sí, me lo en decías. aquel tiempo sí. Ya no me lo dices porque ya lo entendí, Ujú. pero eso no estaba en mi psique, no era una sinapsis que yo tuviera allí ya programada. No la conocía, para que me Ujú. entiendas, no la conocía. Hasta que tú me lo hacías, ¿te acuerdas cuando me pasó aquella situación con mi jefecita que tenía que confrontar, pero yo tenía miedo? Pero era una injusticia lo que había Ujú. pasado, por lo cual yo quería ir a poner una queja, o sea, reclamar esa situación y que me sacaran de allí. Entonces, ahí está el cargador arriba del, y precisamente, pues eso fue lo que o sea, yo me ayudó mucho para cómo confrontar esta situación, que fue una esa jefa que tuve, pues no fue una de las maestras de vida de esas que te gusta como que recordar tan satisfactoriamente porque no fue tan a la buena. Entonces, pues sí, pasó una situación muy desagradable en la cual pues precisamente me, me ayudó mucho yo a como saber qué decir asertivamente y sin dejar de decir mi verdad, ¿no? Y lo que yo realmente quería este expresar. Entonces, pues esas palabras de él no ya lo tiene seguro. Y pues tú dale, ¿no? O sea, lo que Sí, salga. y eso, yo te lo dije que una o dos veces, pues se te quedó muy grabado. Es que no fueron Porque cualquier tampoco, momentos. sí, no, o sea, eran en casos muy particulares. Sí. Porque tampoco me gusta tanto esa frase, porque luego tendemos a así intentar las cosas, pero como el no ya lo tenemos seguro, a veces nomás las intentamos con muy pocas ganas, con muy poca energía, optimismo, pues al cabo, pues el no ya lo tengo, a ver qué sale, no, o sea, el no ya está seguro, pero, Pídele a alguien más. ajá, o sea, haz las cosas con energía, con optimismo, con Y sobre fortaleza. todo, bueno, yo lo veo también en esta parte de no quedarte con las ganas de intentarlo Claro, siquiera. Aunque no apuestes por obtener algún ganancia o beneficio, pero sí al menos la experiencia de qué se siente hacerlo.
que era aprendes. lo que muchas veces el miedo a mí me detenía. Sí, o sea, Porque ¿cuántas veces las cosas son menos difíciles de lo que parecen, ¿verdad? Pero ya hasta que estás ahí dices, "Ay, espérate, o sea, esto no tenía chiste. tanto chiste, o sea, Era más era el juicio era del el miedo miedo. que te tenía ahí, enriatado, ¿verdad? Sí, así era. Entonces le tenía miedo al éxito, le tenía miedo a la autoridad, le tenía miedo a la disciplina. Yo mostraba rechazo, asco, desagrado, pero en realidad lo que había detrás de eso era miedo. Miedo a una disciplina, miedo a muchísimas cosas. Entonces, poco a poco estas frases fueron siendo claves maestras o llaves maestras, si así lo queremos ver, que me desbloquearon y me abrieron, fueron abriendo las posibilidades pues, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es algo que yo eh, le agradezco mucho a Joe y que me inspira mucho por esta parte tan autodidacta que tiene él de ser, que aunque a veces le cueste mucho trabajo y todo, yo Yo no sabe me que doy por siempre vencido. se lo reconozco muchísimo, me inspira porque digo, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, a ver, déjame lo intento yo en mis posibilidades, en lo que yo quiero hacer o explorar o empezar y demás. Y pues me abierto, ¿verdad? Ujú. Claro, con conciencia, con Sí, con responsabilidad, pero, preparación, ajá, acompañado de lo que se necesita hacer, ¿verdad? o apalancado en lo que ya tienes, en lo que sabes hacer. También esa es otra de las cosas que comúnmente me comenta. Entonces, pues sí han sido esas situaciones así más cañonas, ¿no? En esos tiempos. Entonces, estaba tratando así como que recordar, pues sí también tuve un muy buen jefe en Polaridad, que fue el primero que tuve, César de León. Saludos, mi estimado. César a mí me empoderó muchísimo, a pesar de que él era un jefe muy joven, porque tenía 28 años en Sí. ese tiempo y yo tenía 22, había cumplido, 21 o 22 creo. Entonces, él fue mi primer jefe cuando me gradué y él me empoderó muchísimo cuando quise ir a trabajar a otra universidad más grande, de las privadas de la ciudad. Él me hizo un coco wash que me ayudó muchísimo para, para aventarme a hacer y buscar esta oportunidad que al final de cuentas conseguí. Y entonces aprendí muchísimas cosas también de él. Justamente otra vez esta figura masculina, esta figura empoderada, esta figura que me contenía, que me, que me decía, aquí estoy, o sea, lo que vas a hacer, o sea, yo aquí te respaldo y esto y lo otro, Ingesu y cosas así. Entonces, pues toda hasta la fecha yo seguimos en contacto y lo sigo viendo y sigo aprendiendo muchas cosas de lo que él hace. Entonces, pues son de esos también maestros que, pues que te inspiran, ¿no? La maestra Zoila, de mis maestras de la universidad, que todavía hasta la fecha pues tengo contacto con ella y también fue una gran, no solo maestra de profesión, o sea, de la profesión, Inspiración de vida. sino también espiritualmente hablando, me abrió un abanico de posibilidades que yo no conocía y fue esta plataforma para despegar y para hasta donde he llegado actualmente. Entonces, pues hasta mis hijos y hasta con mis hijos me ayudó en un tiempo determinado también. Cuando nació Fabio me fue a cuidar, me fue a visitar, pero le tocó cuidarme. Entonces, pues es una persona que quiero y aprecio mucho de que esté en mi vida también. Sí, fíjate. Fíjate, en el aspecto, bueno, pues ya si estamos brincando al tema laboral. Hubo dos personas muy importantes en mi desarrollo porque, bueno, lo personal y laboral pues va casi junto con pegado, ¿no? Al menos mis objetivos profesionales yo siempre los he visto en beneficio de mi vida personal, no al revés, o sea, que vivir para mi profesión o para mi trabajo, sino no mi trabajo y los objetivos que tengo allá es para mi beneficio en mi vida personal, ¿no? El primero que me topó en la vida es un ingeniero joven hasta
en ese entonces, Omar. Más joven que tú, ¿no? No, No era o más sea, joven. sí era más grande que yo, pero por poquitos años. Ah, Pero pues él ya tenía un cierto nivel de educación, de conocimiento, de desarrollo de capacidades, o sea, de liderazgo, de fortalezas. Y con él aprendí muchas, muchas, muchas cosas. Este no fue uno de mis grandes maestros, y más por lo aprendido, sino porque, o sea, fue un parteaguas después de que yo lo conozco a él. Porque empiezo a aprender cosas diferentes. O sea, como que el panorama que yo tenía, ¡pum!, se empieza a abrir con algunos tips que me daba. Platicábamos de las cosas políticas que suceden en empresas, en cosas así. O sea, que yo decía, wow, o sea, eso también es muy, muy bueno saberlo, ¿verdad? fue ¿No? como un Cómo coach, se ¿no? dan. También para ti. Pues sí, o sea, y lo hacía sin ninguna intención de beneficio para él más que enseñar a los demás. Y el otro, es el señor Javier Villa, también un ingeniero. Él sí ya es un poco mayor que yo. Este, muy importante. O sea, muchas de las frases que yo digo son de él, ¿no? Porque ya tiene Es que es como un Joe, pero más grande. con más experiencia, y Por eso se el hallaron. sarcasmo él no lo conoce, porque no, para él no es sarcasmo, es a Es toda verdad. madre, ¿no? Entonces también cuando lo conozco empieza también como que a redefinir ciertos aspectos también no solamente profesionales, también en la vida, ¿no? O sea, de repente en pláticas, en experiencias que me compartíamos, o simplemente con el ejemplo, ¿verdad? O sea, él en su vida personal pues también es un hombre ejemplar. En su vida, digo, no digo que no tenga, pues, temas como todos, ¿verdad? Defectos, virtudes, pero, o sea, en general también una gran persona, ¿no? Entonces, él fue uno de las grandes inspiraciones también que he tenido en, en la vida. Sí. Estaba en la mañana que tengo que me abordaron muchos pensamientos, no sé, de esas veces que dejo que la oscuridad, no la oscuridad, la sombra, o sea, empiece así como que a susurrar de cosas demás. Pero me acordé muy sincrónicamente, fíjate, no me acordaba que era este tema. Perdón, ayer en la mañana fue eso. Me estaba acordando de una experiencia que tuve cuando estaba en primero de preparatoria. Iba a entrar a prepar en verano y era ahí en la iglesia. Entonces una de las coordinadoras de las grandes, que nosotras éramos invitadas, tuve una experiencia ahí donde perdí el control de grupo por varios factores. Pedagógicamente hablando fue una situación que me enseñó muchísimo, pero con esta chica que era mucho más grande que yo, casi podríamos decir de edad de mi hermano, a ver. Entonces me hace un comentario porque estábamos evaluando la sesión de esa vez y de ese día, y era una amiga de ella que fue a dar el tema. Entonces estábamos haciendo la revisión para ver al día siguiente qué cambiábamos. Entonces yo hago el comentario, ahora pues en la dinámica que siempre habíamos hecho, es decir, pues yo nada más lo que vi es que les prometió dulce a todos los que participaran. Le dije, la cosa fue que no a todos les dio. Entonces los niños empezaron, es que no cumplió lo que dijo, que no sé cuándo. Entonces la chava la tengo así de frente y como les digo que era su amiga, me dice así frontal, pero al menos no perdió el control del grupo como tú. No, su novio, que era el coordinador, se quedó así como de, cállate, güey, eso no se dice. Todos voltearon y me vieron, o sea, me dice, chiquita, 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 que yo dije, no vuelvo a dar un tema. A mí no me pidan que vuelva a dar un tema. Y duré un año sin volver a dar un tema. Me pudo tanto eso, le agarré mucho coraje a ella, porque yo dije, güey, somos del mismo bando.
Ahora, no la estoy criticando por criticarla, es una realidad. Claro, a lo mejor lo que ella me decía también, pero no en el modo despectivo que ella lo hizo. O sea, yo lo hice desde la... Pues sí, pero pues fue una respuesta. Ajá. Entonces, esa fue una gran... Ella fue una gran maestra de vida, su comentario fue un gran maestro de vida en mi vida. Hasta el año siguiente fue cuando ya me animaron. Nunca se disculpó, de hecho, por eso. Pero ya al año siguiente me animé, dije, no, o sea, no me puedo quedar en esto. No sabía ni siquiera, pues, tan entrar a la universidad, pero yo decía, yo no me quiero quedar con eso. O sea, necesito lidiar con esto porque yo veía así la gran cantidad de niños, 150, 200 niños, y yo me paniqueaba. Ahí donde me ven, a la madre. No te... Entonces, pues me paniqueaba y ya lo rompí al año, pero me duró un año el trauma, el shock y trauma de esa frase así, me duró eso. Entonces yo me acordaba y yo dije, pero bueno, eso me trajo aquí hasta estos momentos. Entonces pues está bien para mí porque pues no hay más que quisiera a lo mejor cambiarle eso, pues no. Me enseñó a la mala si quieres, pero me enseñó y aprendí. Dije, bueno, sé lo que puedo hacer. Sí, y lo que yo digo es, hay que enfocarse más en los aprendizajes positivos. Y fíjate, en O sea, polaridad, porque si, o sea, las situaciones negativas o desagradables en la vida, muchas son inevitables porque no todo tiene que ver contigo. O sea, interactúas en todo momento con gente que tiene también en su cabeza su propio mundo, sus propios problemas, sus propias heridas, traumas, etcétera, ¿no? Entonces tú debes de también ser, de repente también que esos aprendizajes te valgan madre, ¿verdad? sí. Tiene que ver contigo, ¿eh? Cuando ya tengas una Y, preparación pero importante. fíjate, en polaridad, por ejemplo, su novio fue un gran maestro para mí. Él fue mi, digamos, pedagógicamente hablando, fue alguien que me inspiró, que digo, así como dije de la maestra de la primaria, que dije, ¿cómo no ser? Para mí, al contrario, él me inspiró a muchas cosas. O sea, me paternó en bastantes cosas porque pues lo conocía yo desde que yo tenía, que sería como 8 o 9 años, cuando yo iba como asistente al grupo, participante, y luego me invita a la Sí, te digo, coordinación. esas son los aprendizajes en los que hay que apalancarnos un poco más porque son aprendizajes positivos, si lo queremos decir, o que no ocurrieron con caos, ¿no? O sea, que, que son los positivos. Por ejemplo, de todos los ejemplos que yo he mencionado, ninguno es por situaciones desagradables. Y eso no quiere decir que no las haya tenido, Pero es donde pusiste la atención. claro. O sea, porque sí tuve un chorro. O sea, No, y yo no no. contrincantes, Sí, yo y no no. contrincantes porque yo nunca dejaba ni dejo que alguien se quiera poner al tú por tú conmigo, o sea, no, o sea, para ser contrincante mío tiene que ser alguien, primero que tenga la preparación suficiente, ¿verdad? O sea, yo no me voy a estar enganchando con quien sea, ¿no? Este, bueno, pues por eso yo me concentro más en las personas que positivamente impactaron en mi vida. Y ahorita se me pasaba, pero pues, profesionalmente, otro de los grandes guías que me ha ayudado y que le he aprendido muchísimo. Es un jefe que yo tuve hace todavía algunos 2 3 años, Carlos. Este, no es tan grande, en su caso me llevará 1 o 2 años también. Ya tiene un puesto pues ya muy, bueno, alto en la compañía donde Trabajas. trabajamos. Él aprendió mucho la planeación estratégica que tiene, también lo políticamente, cómo se mueve uno, el tema de la disciplina, este, ser estructurado en los proyectos que hacemos, que no hacemos, a dónde,
cómo tener un orden de prioridades correcto, muchas cosas, ¿no? De cómo fluir con tantas cosas políticas que se mueven en una compañía, ¿no? Y sobre todo cuando vas creciendo jerárquicamente, aunque el organigrama se hace más pequeño, pero la concentración de la socialización profesional pues crece más, ¿no? Entonces, bueno, también fue muy importante, es muy importante en mi carrera. De hecho, el último ascenso que tuve fue mucho gracias a él. Y no, o sea, desde yo tenía mucho rato estancado, o sea, yo creo que 10 años, ¿no? Desde que tengo un ascenso de ser empleado técnico a ser un empleado administrativo de nivel de ingeniería, ahí me atasqué como unos 10 años. Y pasaban jefes y esto y lo otro. Y aparte yo también tenía cosas que resolver mías, ¿verdad? No estaba listo. Exactamente. Entonces cuando entra él, ¡pum! Y empieza. Y entonces, con su forma de ser, no digamos dura, pero sí, como digo, de disciplina, de ejecutar, de planear, de O sea, muy eso. bien estructurado. O sea, yo me subí en ese nivel de saber responder a ese nivel de exigencia, entonces eso me llevó a prácticamente cada 2 años tuve un ascenso. Y pues es un aumento de grado, es aumento de salario, ¿no? Entonces, este, por eso también tengo ese agradecimiento con él y reconocimiento, ¿no? De lo que aprendí, o sea, de que las cosas se pueden lograr. Si tú estás dispuesto a hacer lo que se necesita para lo que tienes y salga el sol por donde salga, haces las cosas con optimismo, con fuerza, con energía, con mucha inteligencia, saber mirar hacia adelante, hacia los lados, atrás, todo. Entonces, sí, y de cada uno de esos temas, no, hombre, hay un chorro o sea, yo lo estoy diciendo mucho a gran modo, o sea, cómo desarrollar disciplina, cómo desarrollar, perder miedo. Él me decía mucho el tema de perder esa poca timidez profesional, así le decía, que me faltaba a mí ir quitando, ¿no? También, o sea, de hablar más, de levantar la voz en el sentido de proyectos, de vender las cosas que haces, de todas esas cosas. O sea, con él trabajé mucho eso. Y yo actualmente, en el 2020, a finales del 2020, por un video, conozco a una de mis maestras de vida y guías espirituales, coach, etcétera, muchas cosas. Una gran mujer alfa, Bricia Orihuela, de la que a veces he mencionado. La conocí por un video, la conocí luego por una persona. Empecé a conocer esta red de desarrollo de Morelia y a partir de ahí no he tenido el gusto y placer de conocerla de manera presencial. Hemos estado interactuando y conociéndonos a través de Zoom, WhatsApp, videollamadas y demás. Y ella ha sido una gran maestra de vida, que hace unos días le mandaba una cartita donde le agradecía mucho porque como está por cerrarse el año, le digo, terminé de autoparirme y el año pasado me autogesté y este año me autoparí. Entonces yo le agradecía mucho esa parte porque de cierta manera la forma de cómo nos ha enseñado y nos sigue enseñando, le digo, cada vez que yo abro mi muro de Facebook, me dijeron que ya no se decía muro, pero no a la madre, yo abro mi muro y veo un post de ella, o sea, es una lección, o sea, que yo aprendo a verla y a integrarla en mi día a día y es un acompañamiento como si la tuviera aquí, ¿no? Y es donde me queda clarísimo que hay amistades o hay relaciones que son como las estrellas. Pues
está, aunque esté nublado el cielo de noche, pero la Ahí estrella está. está la estrella, no la puedes ver, pero sabes que ahí está, ¿no? Entonces es esta parte de estos grandes maestros de vida, donde pues grandes cosas que sé hoy en día de este desarrollo espiritual que tuve del 2021 para acá, arrancando enero 2021, o sea, me llevó a más, a más, a más, a más, y pues hasta más puedo llegar, me ha demostrado esto. Entonces ella también ha sido una de mis grandes guías espirituales, guías de maestros de vida, maestros de muerte también. Ella y toda la red me acompañaron cuando fallece mi mamá. Y una de las cosas que, porque se nota, o sea, es esta red de apoyo, de contención que nos damos entre mujeres, que las que somos. Entre Y, brujeres. y entre mujeres, nos dice yo. Pero hubo una mujer que me dijo en uno de los mensajitos que me mandaron, y me dice ella, honra y agradece mucho a tu mami porque estaba en su segundo día de los últimos 3 que vivió. Y me dice, honra mucho y agradecele mucho a tu mami esta gran lección de vida que aún en su lecho de muerte le sigue enseñando. Dice, cada que con mi mamá ya sangraba de la boca, porque estaba aventando ya todos sus líquidos, dice, cada que le limpies la boca, hazlo en gratitud por lo que te está enseñando, de que si no te cuidas, de que si no eres consciente, es así como se puede llegar a terminar también la vida. Entonces, esa es una lección. Está bien cabrón que lo puedas ver porque tú estás en este shock, que se te va y no se te va. Dolor, Ajá, entonces no tienes como que cabeza para ver esas cosas. Yo veía otras cosas, no obviamente, pero nunca me hubiera imaginado verlo de esa perspectiva. Entonces dije, sí, cierto. Entonces, pues yo todas las cosas que a mí me contribuía esta red, yo se las compartía a mis hermanos, nos mensajeábamos, nos acompañábamos, nos poníamos de acuerdo incluso, ¿no? Y entonces fue como acompañamos a mi mamá en sus últimas 3 días de vida, cuando ya nos la dieron de alta del seguro, para que pues conviviera con su familia, lo que le quedaba. Entonces, todo eso lo aprendimos pues de Bricia Orihuela, y esta red de terapeutas, de médicos, psicólogos, de empresarios, es un montonal de personas, hombres y mujeres, claro, también, y todos han sido una contribución, la verdad, en mi vida muy, muy importante, y de lo cual sigo pues aprendiendo y sobrecreándome, y pues bueno, o sea, es lo más así como que tal. He tenido otros, no digo que no, pero que han sido realmente un parteaguas en mi vida para ir a donde sí quiero, y dice, con este discernimiento más clarito, porque no, y ella esta una de las lecciones de ella que nos decía, yo no les puedo prometer que el caos en su vida se va a acabar, porque el caos afuera va a existir siempre, y el interno pues igual. Lo que sí les puedo prometer es que si tú tienes herramientas de inteligencia emocional y de autocontención, sales más rápido de ahí porque estás viendo de dónde viene y qué se tiene que hacer. Y sí es cierto, fue verdad, se nota y lo noto en mi vida. Y no quiere decir con esto que lo tengo resuelto. Eso era algo que anteriormente me costaba, antes del 2020 y del 2020 para atrás, me costaba mucho trabajo en estos procesos, que empezaba a darme cuenta de eso, o sea, cómo mantenerme en modo zen, y que no me enoje, y que no me detone. No, güey, o sea, no es así. Hay muchas cosas de por medio ahí eso es mentira. Entonces, hasta hoy en día es como empecé a entenderle a esto y dije, ya, tiene más coherencia, tiene más ecuanimidad. Sí, además este testimonio de vida sobre todo. Y pues bueno, esas son las grandes lecciones de vida, y siguen apareciendo maestros muy contributivos desde una perspectiva más amable, más positiva, más amorosa, y obviamente siguen apareciéndose también los que no, pues los que están en el otro extremo, sin embargo, pues ya vistos desde otra manera,
sin gancharnos, ¿no? Como yo normalmente me recuerda con sensatez, con mucha sensatez, tomarlo. Sí la prudencia, pero también más la sensatez. Entonces, pues ahí la llevamos, ¿no? Vamos teniendo estos maestros de vida hasta en los libros, o sea, o en las películas, o en los cantautores, ¿no? O sea, vamos... Sí, fíjate, y yo he aprendido mucho eso de ti. Este, digo, a pesar de que a veces te hago preguntas, digo, porque yo todavía sigo racionalizando muchas cosas y no porque, pues es que a mí me gusta, o sea, seguir utilizando el pensamiento crítico y luego ya, pues, tengo apertura para todo este tipo de cosas, ¿no? Espirituales y así, y sí, porque yo también ya he experimentado algunas cosas, ¿no? Este, yo también tengo, tuve más bien uno de estos maestros que también, recientemente fue un maestro que me enseñó acerca de espiritualidad, de desarrollo humano y cómo estas dos partes pues no están peleadas, al contrario, cuando empiezas a aprender que esto te impacta más en la vida de lo que uno cree es cuando empiezas a cambiar tu vida, ¿no? Nos enseñaba a meditar, nos enseñaba mucho a este tema del desarrollo de las capacidades humanas precisamente y cómo en tu vida eso va transformándote en ese ser que buscas, ¿no? Que buscas ser, no con egoísmo para buscar un bienestar definitivo, ¿no? En la vida, para estar bien, ¿no? O sea, sino que incluso en condiciones adversas puedes llegar a ser feliz, ¿no? Entonces, nos decía, tú puedes tener dos escenarios, tú puedes estar en Cancún, pero si no has resuelto internamente, puedes estar peleado con la esposa, con los hijos, con el mesero porque no te trajo exactamente lo que tú pedías. Pero si tú estás bien por dentro, internamente y espiritualmente estás bien, tú puedes estarte comiendo unos tacos en la esquina y ser el más feliz del mundo, ¿no? Y es cierto, ¿verdad? No te digo que no busques el tema aspiracional, ¿verdad? Pero si también lo resuelves desde adentro, pues imagínate. Entonces, yo creo que eso es como que una contraparte de Bricia. Bricia, yo tuve acá al señor Narudín, a ver si se alcanza a ver. La foto ahí está con uno de los que serán. Es un monje Es un tibetano. monje tibetano, ¿verdad? A ver si se Ujú. alcanza a ver. Bueno. Y sí, pues pues ya no lo veo porque el programa de desarrollo humano que llevé con él, pues fue organizado por la empresa donde trabajo, pero pues tengo su WhatsApp, me lo he topado en algunas ocasiones y te digo, nada más con verme a ver qué pasó, ¿no? Y Lo ese lee. rollo, y también una vez cuando le platiqué de Alicia, ¿te acuerdas lo que te dije? Que buscaras ese camino de ser sanadora, dice, dile que no se detenga. Sí, y también pues cuando pasó lo de mi papá también me lo encontré y hace poco también me lo encontré, precisamente cuando traía ahí algún tema. Pero bueno, también un gran señor con mucha sabiduría y con también la frase de te quiero igual es de, o sea, aunque alguien te tache de algo, aunque tengas una situación, está bien, o sea, ese te quiero igual es llévate tu mugrero, ¿verdad? O sea, si me deseas un mal, si lo que te... ¿verdad? Llévatelo contigo, ¿verdad? Muy bien.
No, pues y en la música, ahorita decías en la música, bueno, pues yo tengo mis artistas favoritos porque pues no, pues tienen un aura diferente en sus canciones, John Lennon, David Bowie, Bunbury, ¿tú? Pues, pues sí, también es estos tres. Un, los Bees, ya ves que escuchábamos ayer en la mañana un concierto de ellos. Y de ellos me gusta mucho, pues, es que también esta perspectiva, estas filosofías, ¿no? De a lo que le cantaban, cómo lo cantaban, no sé, esas conexiones. Pero a veces hasta más que por ejemplo, el artista, yo soy mucho de, por ejemplo, la música. Las canciones. Hay una canción que yo digo fue que dije, esa soy yo, me está describiendo. Es una canción del disco de Belfast de Mago de Oz que se llama Dama Negra. Uh-huh. Y esa me identificó mucho porque dije, al fin alguien me entiende. Al fin alguien está traduciendo lo que yo decía, no puedo decir, porque si lo digo, pues me van a tachar de que estoy loca, que estoy mal, que eso no es de Dios o que eso no es correcto y demás, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas así que me gustan. Me gusta mucho el reggae, pero sé que en el reggae pues hay muchas cuestiones ahí de por medio, ¿no? Porque pues muchos dicen, pues es que son bien pachecos y se pachequean para poder estar inspirados y más. Bueno, más allá de eso, es como que a lo que le cantan, las reflexiones a las que hacen. Porque sí, pon tú que sí. Hay un grupo, los Cafres de Argentina, me gustan mucho, o sea, por ejemplo, ellos, lo que cantan también, o sea, para mí es muy inspirador. De hecho, la otra vez jugaba una trivia con mis hijos, ¿verdad? De que, ¿cuál es mi género favorito? Y ellos decían, no, pues el heavy metal, rock. Y yo, no, es el segundo. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el primero? Y yo, el reggae. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Y yo les digo, ¿se acuerdan de la canción tal? Sí, digo, eso es reggae. ¿Y eso te gusta? Y yo, sí, ese es mi favorito. Pero como no me ven como que un atuendo o como que así como... Con rastas. Sí, o sea... Yo es algo que dije, se queda aquí y aquí, porque pues no empataba con la realidad en donde estaba viviendo. Entonces dije, pero no, es esta parte de filosofía de vida, ¿no? De lo que a mí me enseñó, esa parte armónica, esa parte de... Creo que eso fue lo que me acercó con la naturaleza, y no por la hierba sagrada, sino en general esto de la conexión con la madre tierra, el amor y el respeto a la naturaleza. Entonces yo decía, bueno, yo no vivo a lo mejor en una selva, yo no vivo cerca, o sea, de una manera muy rural, porque estamos en la parte urbana. Sin embargo, bueno, desde mi trinchera, ¿cómo puedo cuidar la naturaleza? Entonces eso me llevó a inspiraciones y cosas así, y ya pues poco a poco lo fui integrando en mi realidad, ¿no? Adaptándola como pueda, porque no voy a convertir mi casa en una selva o en un bosque, o sea, tampoco, ¿verdad? Que sí se puede, pero no es algo que yo quiera, ¿no? Uh-huh. Y no voy a obligar tampoco, o te voy a obligar a ti, o no voy a obligar a los chicos. Sí, o sea, porque tú quieres, chicos, todos los demás se chingan, ¿no? Sí, o sea, no, por eso digo, es algo que se queda aquí y aquí para mí, y esos son mis maestros, y esas son mis lecciones, y esos son mis como filosofías de vida, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, sí. Pues por ejemplo, a mí que me gusta el rock, pues no todo el tiempo ando de negro y así. O sea, si me dejo el pelo largo es por otras cuestiones que también ya luego platicaremos, ¿no? Sí. Por mis raíces indias, norteamericanas. El contacto con el espíritu y la no castración de tus ideas tiene que ver este tema. Pero bueno, luego platicaremos de eso. Fíjate, y ahorita que decíamos de la música, y al principio les platicaba, o sea, no solamente
tenemos maestros así, pues, gente más mayor o gente súper, no sé, o sea, también gente más joven. En mi caso, me gustaría mencionar a mis primos, Miki y Carlos, este, y ellos siempre me mencionan o me hablan así con mucho, o sea, nos llevamos con madre, ¿verdad? O sea, como si fuéramos amiguillos, pero me ven con mucho respeto, ¿verdad? De que conmigo se han inspirado en algunas cosas, etcétera, pero yo también con ellos, he hecho lo propio con, con Mickey. O sea, él es un gran músico, ¿verdad? Este, con la guitarra. Y lo que he aprendido de él y que me ha inspirado es en eso también de intentar las cosas, de fluir con lo que te gusta hacer, ¿no? Digo, y yo no lo hago, en este caso, o sea, también me gusta a mí tocar la guitarra yo no solamente lo hago por hobby aquí en mi casa, pero ya lo hago, ya le dedico un tiempo, comparto, o sea, a veces grabo las canciones y lo subo a Facebook o a YouTube, este, porque digo, por sí, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no, este, aunque no sea tener una banda y salir y tocar fuera y lo que sea, ¿no? O sea, en mi caso lo hago para mí, y lo comparto, ya no me da pena ni nada. O sea, a lo mejor antes sí era algo que me detenía, pero no, ya no. Este, y con Carlos, él tiene un programa En un canal. es un canal de YouTube, pero también comparte en Facebook, su podcast como tipo radio. Entonces hace algunas menciones, trata algunos temas también, diversos temas. Ya me invitó, a su programa en alguna ocasión, hablamos acerca de la música. Entonces él también, digo, oye, o sea, pues sí, o sea, también, eh, hacer estas cosas que te gusta hacer, ¿no? Entonces, y pues menos aquí, ¿verdad? Estamos teniendo un programa de YouTube, ¿verdad? Digo, y aunque no lo hago, 100% inspirado en él, pero lo veo y digo, oye, o sea, porque él también en lo que hace lo hace muy, muy bien. O sea, tiene una voz muy bien ecualizada, tiene una voz muy, muy fluida parece un gran locutor de radio. O sea, cuando escuchas cómo lo hace, digo, wow. O sea, entonces, también de los más jóvenes podemos aprender, ¿no? Entonces, un saludo ahí a ambos. Así es. Pues sí. Ay, pues es una lista Sí, no interminable. podemos seguirle, ¿va? Porque Pero sí. Y más en estos tiempos, ¿no? Y a nuestra edad. sí, Sí, vemos la vida de otra forma. Vemos a las personas, las valoramos desde otras formas. Entonces, pues agradecemos mucho todo esto. Agradecemos a quienes nos, nos inspiran, nos acompañan, nos siguen eligiendo también en su vida, en su realidad, porque siguen siendo de alguna manera maestros de vida. Agradecemos a los que ya tampoco están tan de cerca, porque también siguen siendo esos maestros de vida. Esas situaciones también te sí. enseñan cosas. Y aquí la invitación de esto es: reflexiona. ¿Quiénes han sido tus maestros de vida? Empezando por lo que decíamos en el episodio de los papás. O sea, reconoce a tus maestros, tus papás. El que si papá no estuvo o si mamá no estuvo contigo Te está o de enseñando la eso. forma que estuvo, esa es la lección. O sea, ese es el aprendizaje como maestro. El que a lo mejor no haya estado, esa es la lección, ¿sí? Porque a lo mejor si hubiera estado, pues hubiera sido distinto el resultado, a lo mejor más drama, más caos, y no estarías ahorita como estás, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos en el shock y trauma del momento, del evento, y la vida pasa, el cuerpo por mecanismo biológico sigue creciendo, lo hemos dicho. Entonces no se sincroniza la mente con el cuerpo, ni menos el cuerpo emocional. Y menos con el alma. Entonces, la idea es: reconoce tus maestros de vida, reconoce que tú también eres un maestro de vida para los que giran en tu realidad, que tú invitas o que no invitas, pero que te están de alguna manera observando, ¿no?
Entonces, ¿qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado ellos o ellas con sus formas de ser o de hacer las cosas, de lo Sí, que saben o de lo que no saben? También es una lección. y sobre todo, es muy importante lo que dijiste. Eh, y vuelvo a recalcar, tener apertura para poder, poder ver estos aspectos que te están mostrando, ¿no? Que puedes aprender, porque si no tienes apertura y no eres entusiasta, está muy cabrón, ¿no? Precisamente me decía Omar, que lo mencioné hace rato, o sea, no hay campeones indiferentes. O sea, hay que tener entusiasmo, hay que tener apertura para, también decía, para llevarnos sustancia para el camino de las personas. Ah, mira, aprendí esto de esta persona. Pum, lo tomo, ¿verdad? Solemos enfocarnos en las cosas negativas de las personas, eh, en los señalamientos, y ponle tú que sí, ¿verdad? A todos nos gusta el chismecito y el otro, pero también reconoce esas cualidades de las personas, el enfoque que tienen hacia ciertas cosas, ¿verdad? Aunque tú no seas 100% como ellos, porque todos somos diferentes. Y la otra, el mensaje que yo quería dar es, a lo mejor tú también eres maestro de alguien. Alguien, así sea una persona o 100 o 1000, alguien está viendo qué haces, qué no haces, qué... Siempre ¿no? hay alguien que te observa. Claro, empezando desde tus hijos, si ya tienes hijos, desde incluso tus padres, uno como hijos también les enseñas a ellos, ¿verdad? A chingazos o con cosas más positivas. Muy bien, ¿algo más? No, pues nada más, ve en cada área de tu vida qué tipo de maestros estás teniendo contacto con ellos y va a haber un momento en que tú te vuelvas maestro, ¿verdad? No siempre te atengas solo ser alumno. a ver a quién te sostiene, ¿verdad? También de repente, si estamos en una situación muy caótica, tenemos que hacer el mentado camino del héroe, ¿verdad? Atravesar con valentía situaciones, ya lo dije, con optimismo y con entusiasmo. No hay campeones indiferentes. Bueno, pues Yes, esto. of course, sí. Muchas gracias y pues Nos vemos en la siguiente estación. Cuídense, buen fin de semana a todos.